Hola artistas, ¿cómo están? En este video vamos a probar estos lápices de colores, si son muy buenos como lo mencionan y si vale la pena comprarlos. Si quieres saber cuál será el resultado, pues quédate hasta el final de este video. Y sin más que decir, pues comencemos. Bueno, este es un paquete con 36 lápices de diferentes tonalidades. A primera vista nos muestra este dibujo hecho con estos colores y por supuesto una vista previa de los lápices. Al igual nos menciona que tiene una punta resistente, que es fácil de sacar punta y que no se astilla. Al reverso del paquete nuevamente están estas características, pero nos agregan que es suave al colorear. También nos muestran la tonalidad de cada lápiz que tiene. Esto no se los recomiendo muchísimo que lo vean cuando van a dibujar, pues al colorear casi siempre son de otro tono distinto al que nos muestran en el paquete. Yo prefiero sacar los lápices de colores y organizar los lápices para así saber cuál es el tono verdadero al aplicarlo en una hoja de papel. Esta hoja la hice con estos mismos lápices de colores, pues ya los había utilizado algunas veces, como por ejemplo en el video anterior de cómo dibujar personajes al estilo Among Us, que si no lo has visto, aquí arriba en la tarjetita y abajo en la descripción puedes ir a verlo, pero al igual lo estaremos probando en este video y es el momento perfecto para ver los lápices de colores. A primera vista estos tienen un buen estilo, aunque siendo sinceros los siento un poco frágiles. La punta sí es resistente, pero lo que sería frágil es el cuerpo del lápiz. Lo siento muy frágil. Ahora las tonalidades ya las pude notar en esta hoja que hice para organizar los lápices de colores y en el video anterior. Que las únicas veces que he utilizado estos lápices de colores han sido en esas ocasiones. Pero en este video lo estaremos probando haciendo... ¿Qué te parece este mismo dibujo que se mencionan aquí en la caja? Y veremos la expectativa y la realidad. Y por supuesto otros más para ver el resultado que nos da. Vamos a usar hojas de este blog de dibujo que venía incluido en este estuche de lápices de grafito que yo uso. Y si también quieres ver un unboxing y review de este estuche, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Y lo estaremos realizando. Y bueno, volviendo al tema de los lápices de colores, vamos a hacer este dibujo y otros más para ver el resultado que nos dan estos lápices de colores. Ya no sé cuántas veces dije lápices de colores, pero bueno, menos bla 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 y veamos el resultado.
Bueno, a primera vista, ya probando los lápices de colores, pude notar que los colores son más claros como los mencionan, y más el negro, que lo noté como un gris oscuro, pues lápices de grafito que tengo como el 2B tienen más oscuridad que este color, aunque da un resultado agradable a simple vista. Pero aquí hay otro pero. En este dibujo los lápices de colores como el verde, el naranja y el amarillo se mezclaron no muy bien, pero sí con un buen resultado. Y eso mismo quería probar en el siguiente dibujo, que aquí al usar 8 tonos distintos no veo un degradado uniforme, pues estuve encimando color tras color, de oscuro al más claro, y siento que no tenía que difuminarse muy bien. Y en conclusión, tomando en cuenta la calidad, el precio y la cantidad de colores que tiene, del 1 al 10 yo le daría un 8. Son muy buenos para trabajos escolares, si quieres distraerte un rato coloreando y dibujando. Por supuesto, si quieres practicar dibujos profesionales a color, estos colores serían los indicados. Obviamente depende de lo que quieras hacer con ellos. Si quieres unos trabajos súper profesionales con estos lápices, obviamente no te van a salir, pero sí serían una buena opción para practicar. Y esta es una opinión personal, y si tienes de estos colores u otros más, dime qué tal te han funcionado y si los recomiendas para que otros artistas como tú los puedan probar. Y bueno, así finalizamos con este video. Si te gustó, no olvides darle like. Y si todavía no eres parte de esta familia de artistas, ¿qué estás esperando? Y revienta ese botón rojo que dice suscríbete. Y deja en los comentarios qué más te gustaría aprender. Y recuerda que todo lo que te rodea es arte. Nos vemos en un próximo video.